El maestro entró en el templo, se puso a sacar los vendedores diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, escribas y principales del pueblo buscaban acabar con Jesús de Nazaret, pero no podían hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Evangelio según San Lucas capítulo 19, versos 45 al 48. El templo es el lugar propicio para alabar a Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 18 de noviembre, año 2022. El templo es el lugar propicio para alabar a Dios. Así lo ha sido históricamente hasta nuestros días. Siempre el templo ha ocupado un lugar privilegiado en la historia de las culturas, también como para el mundo judío, islámico, es importante el templo. Para la Iglesia Católica también tiene su importancia el templo como el lugar de punto de encuentro. La Iglesia, por ejemplo, celebra la dedicación de las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Hablar del templo hay que ir a ubicarse en la Santa Biblia desde el punto de vista histórico, cultural y del sentido de Dios, cómo aparece la idea del templo. Habría que ubicarse en los tiempos del profeta Malaquías. Los hermeneutas bíblicos ubican a este profeta Malaquías en el año 460 antes de Cristo. Es el tiempo en que esa comunidad se había reconstituido y el templo lo habían restaurado en esa época. Tienen un templo muy bello, tienen un templo inmenso, grande. Tienen un templo que es el centro de la cultura judía, del mundo de la religión. ¿Dónde está el problema? El problema es que la situación de pecado de la gente sigue igual. Dice el profeta Malaquías, también la indiferencia religiosa está muy marcada y el culto formalista también. ¿Por qué? Porque la moral está en decadencia. Entonces es bien importante tratar de encontrar un contraste entre el templo y la vivencia de la fe de los seres humanos. Para una persona puede ser importantísimo el templo, definitivo el templo, la pregunta del millón, pero esa persona hace todo lo contrario. El templo es un armazón muy bonita, tiene cantidad de historia y cultura, arquitectura, diseño. El problema es la indiferencia, el culto formalista y la situación moral. Entonces el profeta hace caer en cuenta eso en el año 460 a.C. El profeta exhorta a corregir las malas costumbres y a disponer la comunidad para la llegada de Dios, porque precisamente Malaquías es el que profetiza la entrada del Hijo de Dios al templo de Jerusalén. O sea, si hubo un profeta 460 años antes de que naciera Cristo, que ya lo había dicho que el Hijo de Dios iba a ubicarse en el templo, iba a llegar al templo, y de hecho el Evangelio lo dice. Muchas veces fue al templo, educaba a la gente en el templo, e incluso llamó la atención por el uso del templo. Mi casa es una casa de oración y no es una cueva de bandidos. Tenía razón el Hijo de Dios. Pero 460 años aparece un profeta en la Biblia que anuncia la entrada de ese Jesús de Nazaret en el templo.
Dice el profeta Malaquías: estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí. Pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice Yahvé de los ejércitos. Capítulo 3, verso 1 de la profecía de Malaquías. Bien interesante la primera conclusión de nuestro pensamiento para el día de hoy. El templo debe ser el lugar propicio para alabar a Dios, para encontrarse con los demás, para vivir en comunidad, para celebrar sacramentos, para guardar la unidad. Tiene una cantidad de funcionalidades muy buenas. El problema de que el profeta Malaquías es la relación del templo con la indiferencia religiosa, con el culto o con la moral de cada persona. El maestro de Nazaret enseña una religión donde el templo es la casa de Dios y es casa de oración. Y entonces Jesucristo le puso ese sello al templo. Es la casa de Dios y es la casa de oración. Así quedó escrito en la Biblia, en ese capítulo 56, verso 7 de la profecía de Isaías. No una casa de mercado. El templo no es para vender empanadas y masatos y hacer rifas. Mi casa es casa de oración, no un sitio de mercadería. La palabra de Dios tiene como fundamento el amor para vivir en torno al templo. El deseo es que hayan hombres y mujeres que se alimenten de la palabra y sean mensajeros de la salvación. El profeta Jeremías, por ejemplo, llama la atención a los creyentes para que no tomen el templo como un refugio de todos los que hacen el mal a los demás. Entonces, de pronto ir a refugiarse en el templo, esconderse en el templo, utilizar el templo, el profeta Jeremías no le parece que la situación sea así. Y ese capítulo 7 de la profecía de Jeremías va a ser como lo que llaman los que saben Biblia, un vaticinio ex evento. Es como el vaticinador. Viene a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen: aquí estaremos seguros después de cometer tantas maldades. Llegamos al templo. Dice Jeremías: eso no es así. Entonces ya tenemos a un Jesús de Nazaret que dice que el templo es la casa de Dios. Tenemos un profeta Isaías que le pone ese sello al templo, un profeta Jeremías que dice cómo es posible después de hacer tanta maldad la persona se refugie en el templo. Y tenemos un evangelio según San Lucas en ese capítulo 24, que el templo es un lugar propicio para alabar a Dios. Así lo vivieron, lo experimentaron los apóstoles. Cuando el Maestro, después de la resurrección, los bendijo, la Biblia dice que ellos regresaron a Jerusalén y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Capítulo 24 de el Evangelio según San Lucas. La Iglesia Católica entonces destaca la importancia del templo como casa de Dios, como lugar de encuentro, como sitio donde se celebra y se vive en comunidad los sacramentos, como un signo de Dios, como un lugar sagrado por excelencia. En la ciudad de Roma se encuentran las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, que son símbolos de la unidad de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro inició su construcción en el año 323, creo que duró unos 170 años la construcción, y la Basílica de San Pablo Extramuros fue construida y reconstruida, un incendio la terminó, y el Papa León XIII, y fue consagrada nuevamente por el Papa Pío IX. Entonces tenemos dos basílicas de San Pedro, de los apóstoles Pedro y Pablo, y tenemos un emperador de esa época que es el emperador Constantino, que está corriendo el siglo IV de la historia del cristianismo. Hemos aprendido la importancia como católicos que el templo es el lugar propicio para alabar a Dios, para encontrar a Dios, para escuchar la palabra de Dios,
El templo no debe ser una casa de negocios, supermercado, mercadería, ni refugiarse en el templo después de haber hecho el mal. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yaque Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.